Bueno, vamos amigos con una cuestión que nos afecta a casi todos, porque todos somos o padres o abuelos o directamente profesores, en fin, todos tenemos algo que ver con el mundo escolar, y en el mundo escolar hay ahora mismo una polémica que tiene que ver con los menús de los comedores de los colegios, porque la situación está muy complicada desde el punto de vista también de los precios. Ya saben que el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, ha propuesto regular los menús para que, a pesar de que los precios están subiendo, los alimentos reúnan unos requisitos mínimos de, primero, de precio, pero al mismo tiempo de calidad. Tienen que ser saludables. Lorena López Lobo. Niños más sanos, más altos y con mayor rendimiento escolar son algunos de los beneficios que, según un reciente estudio realizado en Suecia, aportan los comedores escolares. Alimentos de calidad para los más pequeños que pretende fomentar el Ministerio de Consumo a través de un Real Decreto que entrará en vigor en 2023 y será de obligado cumplimiento tanto en centros públicos como privados y concertados. Un plan para frenar la obesidad infantil que, como explica el doctor en Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Lurueña, afecta a un 17% de los escolares españoles de entre 6 y 9 años. Solemos pensar que en España comemos muy bien por aquello de la dieta mediterránea y todas estas cosas, pero la realidad es bien distinta. Más de la mitad de la población adulta sufre sobrepeso u obesidad, y esta realidad también afecta a la población infantil. También los índices de sobrepeso u obesidad son muy elevados en esta población. Menús con menos sal, menos fritos, menos alimentos precocinados, menos salsas y más aceite de oliva para los aliños, pero sobre todo menos carne roja, solo una vez a la semana, y de postre fruta la mayoría de los días, a excepción de uno donde se ofrecerá yogur o cuajada naturales o queso fresco batido. Sin embargo, hay puntos en la propuesta que, según la nutricionista y dietista Elena Fernández, resultan complicados de implementar. Uno de los puntos más difíciles que hay en la propuesta es que se obligue a que el 5% de los alimentos sean de producción ecológica y que el 45% de las frutas y verduras sean de temporada y proximidad. Que me parece que estas dos medidas serían súper buenas, pero también hay que ser realistas. Y el precio de estos productos, de los productos ecológicos, es mayor. Y sabemos que los menús de los colegios buscan siempre el menor coste de sus proveedores porque manejan unos costes muy ajustados. Premisas ideales que en principio todos comparten siempre que vayan acompañadas de la financiación adecuada, que no repercuta el incremento de precio en las familias ni perjudique a las empresas responsables de los comedores escolares, asfixiadas ya por la elevada inflación que hace casi inviable mantener incluso la calidad de los menús actuales. Lo explica en nuestro programa Alejandra Leiva, presidenta de AERCAN, la Asociación de Empresas de Restauración Colectiva de Andalucía. Nos gustaría que tanto las comunidades autónomas como los organismos competentes del Estado que se van a encargar de este servicio tengan en cuenta los precios actuales, los precios de la inflación, la subida del coste salarial y permitan que este servicio continúe con la calidad que requiere y que demanda. Porque actualmente no está en riesgo que los niños coman saludable. Lo que está en riesgo es que los niños puedan comer en los colegios. Son las comunidades autónomas las encargadas de fijar el precio diario de comedor a estas empresas de restauración, que aseguran que los importes llevan años congelados en algunas regiones. Así lo confirma Es Radio Vicent Mañez, presidente de FEDEIP, la federación que agrupa a los directores de centros escolares públicos de infantil y primaria. La mayoría de las comunidades no han subido el precio en los últimos años, sin embargo, en algunas de ellas, pues como Andalucía o Extremadura o Murcia, sí que han subido. El precio pues viene a oscilar aproximadamente entre los 4,5 euros y los 6,5 euros aproximadamente por comensal y día. Lo cierto es que la mayoría de los colegios ya cuentan con menús saludables que incorporan gran parte de las iniciativas que pretende imponer ahora Consumo. Alejandra Leiva, de AERCAN. Los comedores escolares no son malos. En Andalucía todos los niños que van a un comedor escolar tienen 2 raciones de pescado semanales, una ración de carne, 2 raciones de legumbres, verduras crudas y cocinadas todos los días para que haya un equilibrio semanal, todo hecho con aceite de oliva virgen extra. Existe el compromiso ecológico por parte de las empresas de acercar cada vez ese producto más a la escuela.
Desde CEAPA, la Confederación de Padres y Madres de Alumnos, ven con buenos ojos que se revise la normativa relativa a comedores para acabar con las diferencias entre comunidades e incluso entre colegios dentro de las mismas regiones, pero avisan de que hay otras cuestiones urgentes que deberían tenerse en cuenta. Leticia Cardenal, vicepresidenta de CEAPA. Lo suyo sería que todos los centros educativos tuviesen una cocina para poder elaborar allí in situ la comida diaria y prescindir de los catering, que en el mejor de los casos te llevan la comida a primera hora de la mañana. En otros muchos casos te la sirven de línea fría un día o dos a la semana. Más allá de las leyes, avisan los especialistas de la importancia de acompañar el nuevo modelo alimenticio con programas de educación nutricional para padres y escolares para evitar que los platos llenos de frutas y verduras queden sin probar y los menores se queden sin comer. Escuchamos a Elena Fernández y a Miguel Ángel Urueña. Y hay muchos niños que lo que se les pone en el plato no se lo comen pues porque no les gusta y acaba en la basura. Entonces yo creo que esto se debería de abordar desde la educación nutricional, empezando en casa, pero también apoyado y fomentado en los colegios desde que los niños son pequeñitos. Es natural que los niños rechacen de entrada algunos alimentos. Si ven que los demás los comen, pues es más fácil que acepten nuevos alimentos. Deberán habituarse también los más pequeños a prescindir del pan blanco, ya que las recomendaciones del nuevo plan de consumo establecen que al menos la mitad de los días se apueste por el integral. Bueno, María López es portavoz de Food Services España, que es la patronal de empresas de restauración colectiva que dan servicio a los comedores escolares. María, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María, el Real Decreto, no las declaraciones del ministro, una cosa son las declaraciones y otra cosa son los hechos. El Real Decreto del Ministerio de Consumo, ¿qué aporta de nuevo? Por ir a lo concreto. Pues desde el punto de vista nutricional, lo que realmente está aportando es elevar a rango legal directrices de la propia AESAN. Es decir, la AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición, aquellas empresas como son las asociadas a Food Service España que han cumplido sus directrices, están en una posición privilegiada, puesto que desde el punto de vista nutricional nada tienen que hacer. Y desde ahí valoramos positivamente, pues bueno, que esta exigencia se implante o se traslade a todas las empresas del sector. Lo que pasa es que este Real Decreto tiene otra serie de implicaciones que van más allá de las nutricionales y que tienen carácter económico y, como el propio Real Decreto menciona, pues bueno, medioambiental. Pero sobre todo económico. O sea, vamos a ver, entonces deslindemos campos. Desde el punto de vista de lo que va a ser el menú de los niños, no va a haber grandes cambios en la mayoría de los colegios, porque de hecho este Real Decreto lo que hace es reconocer con rango legal, si lo he entendido bien, lo que ya pasaba en la mayoría de los centros escolares. Otra cosa distinta es el asunto económico, porque la inflación está como está y me imagino que para llegar a esos estándares habrá que hacer un esfuerzo que no sé si podemos hacer, María. A ver, no solamente la inflación, que ya llueve sobre mojado. Para nosotros, y de hecho tenemos una reclamación constante, sobre todo frente al cliente público, una revisión de precios o de llegar a un reequilibrio de los contratos. Pero es que aparte hay unas exigencias que no tienen realmente impacto nutricional, como puede ser el requerir que al menos un 5% de los alimentos ofertados sean de producción ecológica, o que al menos un 45% de las frutas y verduras que se presenten en la oferta sean de temporada o de proximidad. Porque eso encarece el producto, pero no añade nada de calidad ni de, digamos, nutrición saludable para el alumno, quiero pensar. Efectivamente, una manzana de Asturias posiblemente tenga el mismo valor nutricional que una manzana de Orense o una manzana de Madrid. Pero sin embargo, nosotros, incluso como personas que vamos a hacer la compra, como amos o amas de casa, nosotros cuando compramos un producto con denominación de origen, un producto de cercanía o un producto ecológico, nuestra cesta de la compra se encarece sustancialmente. Esta misma realidad es la que pasa también en el ámbito de la restauración colectiva. Bueno, pues vosotros tuvisteis la oportunidad de reuniros con los responsables del Ministerio. Me imagino que esta observación se la haríais. ¿Qué os dijeron cuando pusisteis esto sobre la mesa? Bueno, nosotros lo que nos hicieron fue pedir, supongo que como a muchísimas partes implicadas, ante lo que era el proyecto, que pudiera haber en mayo algunas alegaciones, y desde luego esto se puso encima de la mesa, que
si bien es cierto que tenemos que, y comprendemos que tenemos que tender poco a poco a dar cabida a este tipo de productos, en tanto en cuanto las producciones sean suficientes y en tanto en cuanto esas producciones se pongan en precio, pues bueno, realmente que según cómo lo regularan, que en ese momento no estaba todavía claro, pues íbamos a tener menos o grandísimas dificultades. Con estas dos premisas, nuestras dificultades son grandes con el actual precio. O sea que me estás diciendo, María, si lo entiendo bien, y si no, por favor, corrígeme, que no vais a tener más remedio si tenéis que aplicar estas innovaciones o estas sugerencias o estas exigencias que subir el precio. Sin ninguna duda. ¿Y más o menos sabemos cuánto? A ver, a día de hoy nuestras estimaciones es que cuando en un menú se convierte o se introduce de una manera sustancial en cantidad o bien afecta a determinados productos ecológicos, la materia prima se encarece en torno a un 30%. Entonces, hay que ver el mix que en cada caso de productos de proximidad o productos ecológicos se pueden introducir. ¿El colegio se queda con un margen de beneficio? Es decir, ¿ellos cobran al alumno lo que vosotros facturáis al colegio o ellos pueden pagaros una cantidad y luego exigir un poco más al alumno que utiliza ese servicio de comedor? Para nosotros esa información es opaca. Nosotros a los colegios o a las administraciones públicas les vendemos por un precio pactado y lo que ellos luego cobran a las familias, ahí para nosotros no es visible esa información. Hay quien dice, por ejemplo, la CIAPA, que sería más rentable que cada colegio tuviera su propia cocina, es decir, que elaborara su propia comida. ¿Tú estás de acuerdo? A ver, este es un negocio altamente profesionalizado. No cocinamos como se cocina en casa. Aquí velamos sobre todo por la seguridad alimentaria, por el equilibrio nutricional. Es decir, Restauración Colectiva es el mayor empleador en estos momentos de dietistas y nutricionistas. Y lo hacemos de una forma equilibrada. Es decir, todas nuestras plantillas de menús semanales y mensuales están ponderadas para que estos escolares tengan la cantidad de nutrientes necesarios para su vida, para su estado físico en ese concreto momento. Esto es un negocio terriblemente pautado, inspeccionado y normativizado. No es tan fácil. Que efectivamente la cocina in situ, esta cocina que la tienes al lado, que bueno, pues que ves y que te llega a tu mesa con menor dilación de tiempo, claro que es más sabrosa. Pero para nada hay diferencia en la valoración nutricional e incluso en las propiedades organolépticas de los menús. Bueno, y en todo caso, mientras no se implantara eventualmente esa sugerencia, vosotros vais a seguir abasteciendo a los colegios de esos menús y ya nos has anunciado que habrá que subir el precio. Así que veremos en qué acaba esta polémica y espero que el Ministerio entre en razón y no coloque ni a los colegios ni a vosotros en una situación insostenible. Tendremos la oportunidad de ir viéndolo con el tiempo. María, muchas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.